Vamos a empezar en esta hora de la tarde a transmitir una vez más una meditación de la palabra de Dios acá desde la cabina de Radio Evolución. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Que el Señor les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes. Las actividades que tengan en este 19 de mayo, pues que Dios les continúe bendiciendo. Ahora que ya disfrutamos de la lluvia, pues abrigarse bien para que disfrutemos de la lluvia que Dios nos manda. Que el Señor les continúe bendiciendo. Como se acordarán, la semana pasada estábamos viendo algunos pasajes de la bendita palabra de Dios que quedó cuando nuestro Señor Jesucristo empezó a hablarle a las multitudes lo que se conoce en el capítulo 5 al 7 como el Sermón de la Montaña o Sermón del Monte. Y hablábamos de ciertas cosas muy importantes, pero hablamos la semana pasada acerca de las bienaventuranzas. No sé si se acuerda usted que tocamos un poco el tema acerca de lo que significa ser pobre en espíritu. Y siguiendo esta línea, queremos ahora pues seguir ahondando un poquito más en este tema, hablando acerca de las bienaventuranzas. Dice, quiero darle lectura. Aquí en mi mano tengo la versión Reina Valera 60, que es una de las versiones que irónicamente dicen que la versión protestante, ¿verdad? Pero si miramos quiénes fueron los que paradójicamente, perdón, no es irónicamente, no, que paradójicamente dicen que la versión protestante, la versión 60, pero la versión 60 fueron monjes los que lo tradujeron del texto recibido, como se conoce la Reina Valera 60, que es el latín, al español. Entonces primeramente lo tradujo un señor que se llamaba Casiodoro de Reina, más o menos en los 1569, y luego una revisión más se la dio el señor Cipriano de Valera en el año 1602, y estos dos hombres eran monjes. Y entonces la primera versión que vino a traducirse al español, como podríamos decirlo, una traducción formal del Antiguo y el Nuevo Testamento, fueron hechos por monjes católicos, y que hoy en día la iglesia, como se dice, la iglesia cristiana evangélica, son los que utilizan más esta versión. Pero también tengo en mis manos aquí la Biblia Latinoamericana 86, que vamos a ir viendo puntos interesantes para ir comparando, porque en realidad las versiones que tenemos en español son versiones tan excelentes que están muy apegadas a los idiomas originales. Cuando estamos hablando de idiomas originales, en el idioma en que se tradujo la Biblia, que es el idioma, si estamos hablando del Antiguo Testamento, estamos hablando del idioma hebreo, con algunas excepciones del arameo en algunos poquitos pasajes del Antiguo Testamento. Ahora, el Nuevo Testamento definitivamente está todo en el idioma griego, el griego koiné. Entonces miramos allí que las versiones que han venido surgiendo, aún la versión que se llamó Vulgata Latina, que fue hecho por Jerónimo en el siglo IV, esa versión fueron traducidas de la Septuaginta, que era una traducción que se había hecho al griego de las escrituras del Antiguo Testamento y de las escrituras que estaban en griego de los apóstoles, que eran del Nuevo Testamento. Entonces de ahí se tradujo la versión Vulgata Latina. Latina se llamó porque estaba escrito en latín. Entonces de ahí vinieron muchas más otras traducciones al sirio, a tantas cosas que podemos hablar algún día,
para hablar de cómo fueron dándose las versiones hasta llegar al español. Entonces la latinoamericana 86 también es una versión muy buena. Igual la traducción del lenguaje actual, la traducción que Oscar estaba viendo hace unos momentos, que habla acerca de la nueva traducción viviente. Son versiones que cada vez que los hombres que empiezan a traducir, lo ponen en un lenguaje más sencillo o en un lenguaje más actual para que nosotros lo podamos entender. Es muy interesante eso, pues. Entonces, en esta hora queremos, después de haber dicho eso, queremos darle lectura en la versión Reina Valera a este pasaje. Y lo voy a leer otra vez para refrescar nuestra memoria, porque muchas veces nosotros no nos gusta leer la Biblia, pero al escuchar también dice la palabra de Dios que el que oye tiene fe, ¿verdad? Viene por el oír la palabra de Dios, viene la fe. Dice la palabra de Dios. ¿Qué está pasando? ¿Estamos en el aire? Bien. Muy bien. Dice, viendo la multitud, dice la palabra del Señor acá, Mateo capítulo 5, versos 1 al 11. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Versículo 4 dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. La Reina Valera dice eso acá, pero yo quisiera ver lo que dice la versión latinoamericana para ir comparando un poco, ¿verdad? Dice, felices los que lloran porque recibirán consuelo, dice. Muy bien. Verso 5, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por herencia, por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Oiga ese principio. Bienaventurados los pacíficos o pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. No sé si voy a tomar un lapso de tiempo también para poner esta palabra también en nuestro idioma cachiquel. Ustedes saben que tenemos una preciosa Biblia también. No es toda la Biblia, pero tenemos una versión ya de la Biblia del Nuevo Testamento en cachiquel. Y lo quiero leer solo el versículo que vamos a ver hoy, hasta el versículo de hoy, que vamos a ver hoy. Dice, del versículo 1 hasta el versículo 5, dice, Atokri Jesús, Sherutzet, Chisantien Taribinek, Shote Ejupachwech Junjuyu, Ishbetsuye Echiri, Iriru discípulos, Shebekoje Chunakaj. Iri Jesús Cha'a Chaque, Chin Nyerutijoj, Kere Shubij. Quien Haber Rokipij, Lindikina Ki, Chie Ahmak, Indikatzin Kikolotajik Nduyari Dios Chaque. Exactamente ese es el punto que estábamos agarrando la semana pasada. Porque pa Kikaslen Reje, Duben reinar Riachikaj Dios. Quien Haber Rokipij Ringe Ok Chuech Dios, porque Reje Kim Tipo Chiish Rikanima.
Señor, bendiga su palabra y la palabra de nuestro Dios. Que Dios bendiga esta bendita palabra y que nosotros la podamos atesorar en el corazón. Quiero decirles, la semana pasada nosotros hablábamos sobre la condición de las bienaventuranzas. Decíamos que esta palabra en griego significa Macarios, o Macarios significa, traducido al español, significa bienaventurado. Algunas otras versiones lo ponen como un dichoso o una persona feliz. Pero va más allá. La palabra bienaventurado es un estado de paz, de quietud, de felicidad, de gozo que Dios puede dar al ser humano. ¿Me entienden? Conlleva tanta riqueza esa palabra. Pero Jesús dice acá, cuando Él empieza a hablar la bendita palabra del Señor, dice, bienaventurados son aquellas personas que reconocen, dice, que son pobres en espíritu. En el Cachiquel es interesante este pasaje, porque en Cachiquel dice, bienaventurados en el versículo 3 dice, bienaventurados los que se sienten que han pecado o que son pecadores delante de Dios y que necesitan de la ayuda de Dios. Eso es lo que significa pobre en espíritu, como lo explicábamos la semana pasada. No es un pobre nada más físicamente, porque nosotros podemos ver y tratar de ayudar a una persona pobre. En enero nos pasó esto. El Señor nos dio no estamos sacando ni promocionando ni haciendo que hacen obra. No es esto. Solo estamos diciendo esto, ¿va? Por lo que estamos hablando. En enero había un proyecto de hacerle una casita a una persona. No acá en Xanacoj, sino allá por Ciudad Vieja, por esos lugares. Entonces, al llegar a esos lugares, la persona no quiso que se le ayudara. No tenía casa, tenía solo su lugarcito de lámina con caña y todos sus nylons, pero no quiso recibir la ayuda. ¿Por qué? Porque creía que él podía o ella podía solo con su problema. Aún en su necesidad, aún en su miseria, esta persona no quería recibir la ayuda. A eso estoy diciendo que por eso es que no se refiere a los pobres nada más acá físicamente, sino que aquellos que reconocen su necesidad espiritual, se reconocen que han pecado, como decía Oscar hace un momento. Conlleva este tema. Dios nos está hablando a través de su Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la gente que reconoce su reconoce que necesita ayuda de Dios, esas son las personas, dice, bienaventuradas, y esas son las personas que van a ser ayudadas por Dios, van a ser consolados por Dios, van a entrar al reino de los cielos. Quiero decirles que al reino de los cielos no va a entrar ningún arrogante. ¿Qué quiero decir con eso? Ningún orgulloso, ninguna persona que se cree justo. Nadie con esas condiciones va a poder llegar al cielo, porque la arrogancia, muchas personas tal vez por tener algo, por tener una posición social alta, por tener un estatus económico, tal vez no es millonario, pero tiene su dinerito en el banco, y eso lo hace a él que sea como que menospreciar a la gente. Esas personas no reconocen nada. Esas personas, si siguen en esa terquedad, si siguen en esa forma de ver las cosas, ellos no van a entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el que entra en el reino de los cielos son aquellas personas que reconocen lo que Dios ha hecho en su vida, o lo que Dios puede hacer en su vida, lo malo que son, lo malo que somos,
Eso es lo que Dios anda buscando. Dios no anda buscando, dice la palabra en uno de los pasajes de los evangelios, dice, yo no he venido a buscar justos. Dice. No he venido a buscar justos, sino a pecadores. ¿Qué quiere decir eso, mi amigo, mi hermano que me estás viendo acá? Pero muchas veces ahí viene un contraste en nuestra mente. ¿Cómo puede ser que Dios no viene a buscar gente justa? Quiero decirle que gente justa no hay en esta vida. Nadie puede ser justo delante de Dios en el sentido de que no tiene pecado. Todos, dice la palabra de Dios, han pecado. Todos, no hay ninguno que haga lo bueno, dice el apóstol Pedro en sus primeros sermones, en los primeros capítulos de Hechos, dice eso. Todas se han desviado, su garganta es como de serpientes y solo veneno hablan. Así es el ser humano, dice. Pero hay mucha gente que todavía se cree justa. Por eso la palabra de Dios ahí en ese pasaje dice, yo no he venido a buscar justos, sino a pecadores. Pero el contexto de la palabra ahí no es que Dios no esté buscando a las personas, a todas las personas, sino que no puede Él hacer algo en la vida de las personas que se creen justas, pues, que se la llevan de que no les hace falta nada. Esas personas que no reconocen a Dios, Dios no puede hacer nada por ellos. Producto de eso hay mucha gente así hoy en día. Pues, mi religión aquí, yo no. Yo les he hablado bastante. Ayer mismo le estaba hablando a una persona. Ayer estaba hablando con una persona que tiene una cantina acá en Xanacó. Y me agarró en la calle y me dice, mira, ¿cómo estás? Bien, gracias. Le digo, ¿cómo estás tú? Fíjate que yo bendecido, me dice, bendecido. Qué bueno, le digo yo, y contame, ¿cómo te sientes cómo sientes esa bendición? Mira, tengo mi cantina, tengo allá, mira, tengo un trabajo aquí, tengo un allá, y mira, todo me está saliendo bien, mi cantina está floreciendo y todo. Claro, ¿cómo no va a florecer? Pero se siente él bendecido. Y le digo yo a él, mira, le digo, pero ¿estás seguro de que eso es una bendición de Dios? Porque te puedo decir muchas cosas. El dinero no es sinónimo de que vos seas una persona bendecida. La bendición viene cuando Dios está operando en tu corazón, está en tu vida. Cuando tenés a Cristo en tu corazón como tu Señor y Salvador. Eso es cuando vos te vas a empezar a sentir bendecido, porque vas a estar en el estado de bienaventurado. ¿Cómo sí? Me dice. No, es que si yo siembro aquí, yo siembro allá. Fíjate que allí yo, así como me miran, me dice, yo hago buenas obras. Está bien, perfecto. Y así voy a ganar mi salvación, me dijo ayer. No, le digo, no es así, no es así. ¿De qué nos sirve nosotros tener esas cosas, ¿verdad? O hacer una obra? Pero la verdad es que eso no nos puede hacer justos delante de Dios. Por eso dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que reconocer lo que somos delante de Dios. ¿Cómo Dios nos va a hacer a nosotros que podamos cambiar nuestra vida? Nosotros no somos perfectos, de verdad no hay nadie perfecto. Y él me decía ayer, es que ustedes los evangélicos no son perfectos. Estás en lo cierto. Estás en lo cierto. No somos perfectos. Por eso es que nosotros reconocemos que necesitamos a Cristo en nuestro corazón. Y cuando una persona llega a esa conclusión, le digo, ya
puede ser apto para entrar en el reino de los cielos porque está reconociendo que necesita la ayuda de Dios. Y cuando ya nosotros reconocemos que necesitamos la ayuda de Dios, Dios empieza a obrar algo en nosotros, pone arrepentimiento, pone una tristeza donde nosotros hasta nos dan ganas de llorar por nuestra situación, sabiendo que estamos mal delante de Dios. Una persona que no hace eso puede decir, bueno, yo levanto mi mano y acepto a Jesucristo, pero es una emoción nomás. Solo está simpatizando con el evangelio, porque no hay una verdadera transformación en la vida. Me decía hermano Felipe ayer, fíjate que hay una persona que se aceptó a Cristo hace un par de meses, pero yo lo miraba a él que lloraba y lloraba y lloraba delante del altar del Señor y le pedía perdón. Posiblemente esta persona sí está llegando al conocimiento de que necesita al Dios vivo. Lamentablemente el evangelio se está volviendo una religión más, y no es así. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos que tener una relación personal con su Hijo para que podamos ser felices acá en esta tierra. La felicidad no radica en los bienes que poseamos, lo dijimos la semana pasada. La felicidad radica en tener una buena relación con Dios. Miremos, sigamos, dice la palabra del Señor acá. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Pero ¿cómo puede llorar? Dice, un pobre en espíritu es el que llora delante de Dios, reconociendo. Oscar ponía un ejemplo muy hermoso de esto. La parábola del hijo pródigo. A mí no me gusta decirle la parábola del hijo pródigo. A mí me gusta decirle la parábola del Padre misericordioso. La parábola del Padre que nos da oportunidad tras oportunidad hasta que nosotros reconozcamos que de Él vienen todas las cosas. Este hombre pasó su vida entera derrochando los bienes. Se le entregó todo como un administrador. Dios siempre ha dado bendiciones a todas las personas, bendiciones materiales, pero muchas veces esas bendiciones materiales es lo que lo están alejando de Dios. Piensa un momento, tal vez porque tú tienes un trabajo grande donde te están pagando mucho dinero y eso todavía te da a ti que puedas tener el lujo de malgastarlo con prostitutas, en licor, en cosas vanas, en cosas malas. Entonces eso te está haciendo a ti que no reconozcas al Dios verdadero. Pero miramos, tú puedes pasar momentos terribles en esa situación. Puedes llorar. Pero cuando la Biblia habla acá, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos recibirán, dice, ellos son aptos para el reino. El siguiente punto dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Poníamos el ejemplo de David la semana pasada. David era cuando pecó, él tenía una buena relación con Dios. Él sentía que la presencia de Dios no estaba en su vida cuando él pecó, cuando él mató a la mujer, mató al marido de Betsabé, la mujer de Urías Eteo. Él no se quedó tranquilo. Tal vez por algún tiempo estuvo ocultando el pecado, pero viene el profeta y lo amonesta. Mira, tú hiciste algo grave delante de Dios y necesitas reconocerlo. Y no sé cuánto tiempo pasó
David tal vez meditando, ¿qué voy a hacer, Dios mío? ¿Será que lo digo? ¿Será que aquí? Porque implica muchas cosas eso. Muchas personas no quieren confesar que están mal delante de Dios por temor al que dirán las personas que están de su lado, del temor al que dirá su esposa, por temor al que dirá el pastor. Me va a ver, me va a decir, me va a reconciliar el pastor, me va a ver qué voy a hacer yo. Entonces voy a pasar un momento de vergüenza. Mejor que sientas toda la vergüenza del mundo y que estés bien con Dios, que estés fingiendo una vida y que te estés muriendo en tu espíritu porque no eres feliz, porque no has confesado, porque no has llorado delante de la presencia de Dios. Pero bienaventurados los que lloran, porque ellos reciben consuelo. David, cuando estaba ahí, Señor, Señor, tengo mis huesos ya enfermos, no tengo gozo en mi corazón y es por causa de mi pecado. Y lloraba David amargamente, lloró delante de la presencia de Dios, lo confesó todo, confesó su pecado, confesó lo malo que estaba haciendo, lo malo que era. Y cuando él lo hizo de esa manera, la palabra bendita de Jehová dice ahí la palabra que le devolvió el gozo de su salvación. Eso es sinónimo de bienaventuranza, mi amigo, mi hermano, en esta hora de la tarde. Mientras ocultemos, mientras digamos, estamos haciendo lo malo y la gente sabe y todavía nos da vergüenza ir a una iglesia a reconocerlo. Eso es lo triste de nosotros, pues. Sabe la gente que somos malos, sabe la gente que estamos pecando, pero cuando vamos a una iglesia, ¿quiénes quieren reconciliarse o quiénes quieren aceptar a Cristo? Nadie. ¿Por qué? Ay, que si paso me van a ver la gente. Es mejor estar en paz con Dios. Es mejor que tengamos a Dios de nuestro lado para que nosotros recibamos consolación. Muchos de nosotros tal vez hay muchas personas en esta tarde que están sufriendo, que se sienten tal vez que ya no pueden más. Y tal vez lo que quisieran es llorar, decirle a alguien el problema que tienen en esta hora de la tarde. Te quiero decir que hay alguien que quiere oír tu problema. Si quiere llorar, llora delante de Él, pero compunge tu corazón delante de Él, porque Él sí puede restaurarte, Él puede levantarte, Él puede consolarte. Él es el Cristo de la gloria al que te estoy predicando hoy en esta tarde. Él es el que levanta a las personas. Él es el que restaura lo irrestaurable. Nosotros podemos decir, ese ya no, ni 5 len damos por él. Tal vez hay un papá, tal vez eres un hijo del cual tu papá dice, ya por gusto, vos ya te perdiste, ya no podemos hacer nada por vos, pero hay alguien que puede restaurarte, que es el Cristo glorioso. Pero tú puedes recibir consuelo confesando tu pecado, llorando delante del altar de Él. Podemos fallar, porque somos personas imperfectas, pero lo bueno es que nosotros podemos reconocer delante de Dios lo que somos y alcanzar así misericordia. El hijo que malgastó sus bienes, él era hijo del Padre. Se fue, malgastó. Nosotros humanamente, nosotros lo hubiéramos condenado. Le hubiéramos dicho, tú no mereces nada. Tú no mereces que te den una oportunidad más, porque así somos los seres humanos. Pero este hombre dijo también en su humillación donde había llegado, llegó hasta comer la basura que comen los cerdos. Cuando reconoció, entonces dijo, no necesito esta vida. Yo voy a la casa de mi padre y aunque sea como un mozo voy a ser en la casa de él. Inmediatamente él se fue
y lo misericordioso del Padre. Ni siquiera, dice la palabra de Dios, como que lo estaba esperando en la puerta él, el Padre. El Padre lo estaba esperando en la puerta. Solamente lo vio. ¡Ay, viene mi hijo! Seguramente viene llorando. Pobrecito. Ahora yo voy a su encuentro. Dice que fue. Y cuando él dijo, Señor Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti. Pero el Padre no le importó lo que le tenía que decir. Pero era la actitud del hijo, que regresaba en su humillación, que tenía mucho que contarle al Padre, muchas cuentas que arreglar con él. Y ahí fue donde Dios mismo dice en su palabra acá, el Padre lo abrazó, lo amó y todo, y le restauró, le puso anillo en el dedo, le puso calzado. Solo los hijos tienen anillo en el dedo y calzado y túnica. Los esclavos no. Eso quiere decir que hubo una restauración de parte de Dios en la vida de ese hombre que había malgastado todo. Pero él lloró. Él se arrepintió. Él ya no era el hombre que se fue. Ah, no, yo tengo pisto, yo voy a hacer aquí, o sea, ya, a mí que me importa aquí, que no sé qué, nada. Ahora regresaba en un estado espiritual de reconocer a Dios, porque le había fallado. Ese es un pobre en espíritu. Un pobre en espíritu es una persona que llora delante de Dios, llora su situación, y dice la palabra, cuando hace eso, Dios consuela la vida de esa persona. Miramos ahí la palabra de Dios. La palabra del Señor nos enseña que Dios es el que enjuga todas las lágrimas de nuestros ojos. No importa, tal vez nosotros hoy en esta vida estemos pasando, y estoy hablándole a los hermanos que me están viendo, tal vez ahora ustedes están pasando otros momentos de necesidad. Tal vez por ser cristianos son perseguidos y están llorando también delante de Dios. Yo quiero decirles a ustedes, mis hermanos, sigan adelante, sigan adelante. ¿Por qué? Porque llegará el día, lo que dice la palabra de Dios, Él enjugará las lágrimas de sus ojos y ya no habrá muerte, ni lamento, ni llanto, ni pena, porque las primeras cosas han pasado ya. Hay que seguir adelante. A ustedes que ya tienen a Cristo en su corazón y que están sufriendo por la causa de Cristo, déjenme decirles que hay un Dios que los está viendo y que Él les va a dar consuelo a ustedes. Hoy en esta vida y más allá adelante, Dios también va a enjugar toda lágrima de nuestros ojos. De paso, que va a ser tu pastor. De paso, que va a ser tal vez tu líder de joven. No. Dios mismo va a enjugar tus lágrimas, mi hermano. Sigue adelante. Nadie te diga atrás, no, que te vuelvas. No, nada. Que seguir adelante. Luche. Persevere en las cosas de Dios. Porque Dios está a un punto de venir y retornar a la tierra. Aunque muchos no lo crean, aunque muchos se burlen. En los tiempos de Pedro se burlaban del advenimiento de Cristo. Ahora muchos se burlan del rapto de la iglesia de parte de Dios. Aunque muchos se burlen, aunque muchos digan son cosas que no van a suceder. Quiero decirte que la palabra de Dios se va a cumplir a cabalidad. Y todas aquellas personas que han perseverado hasta el fin se van a ir con Él. Esperamos irnos con Él. Perseveremos en las cosas del Señor. Dice la palabra del Señor. Quiero hablarte a ti que tal vez todavía no conoces al Señor. Tal vez ahora tú te estás sintiendo triste. No tienes este estado de felicidad. No eres feliz. Tienes dinero, pero no eres feliz. Tienes 2 mujeres y peor.
Necesitas ir a la cantina para ser más o menos feliz unas 3 horas. Cuando retornas a la sobriedad, otra vez está el vacío en tu corazón. A ti te quiero hablar en esta tarde. Yo no te conozco ahorita. Yo no sé. Pero Dios pone una palabra en mi corazón para ti. Y es esta palabra. Que si tu situación ya está agravada, tal vez te has querido suicidar, porque no entiendes a qué viniste a esta tierra. Tú no viniste a la tierra a tomar vino, como muchos dicen en ese dicho malsano que en el mundo está. Si viniste al mundo y no has tomado vino, ¿para qué venís? No, nada. No es eso el propósito de venir a la tierra. Pero tú te sientes triste. Pues una cosa te dice el Señor en esta tarde. Llora delante de Dios reconociendo tus pecados. Llora delante de Dios reconociéndole a Él. Porque Él es el único que puede levantarte. Así como Pedro lloró cuando traicionó a Jesús. Él lloró amargamente delante de Dios, dice. Pero Dios no lo dejó abandonado en ese lugar, en ese estado, porque la situación de Pedro era genuina. El lloro de Pedro no era un lloro hipócrita. Él estaba llorando con toda sinceridad delante de Dios porque le había fallado. De la misma manera dice Dios a ti en esta tarde que tienes que humillarte delante de Dios, pero de una manera genuina, para que Dios te empiece a levantar. No seas como el llanto de Judas. Judas también lloró. Judas también dicen algunos, se arrepintió, pero él no hubo arrepentimiento en él, porque si se hubiera arrepentido, hubiera reconocido a Jesús una vez más. Él solamente fue a entregar las monedas al templo. Pero más sin embargo, ese remordimiento lo llevó a la muerte. En cambio, Pedro, el arrepentimiento, lo que él estaba pasando, lo llevó a Cristo a confirmar su fe. Igualmente a ti, mi querido hermano, mi querido amigo que me estás escuchando, me estás viendo. Dios puede levantarte, pero si tú te humillas delante de Él. No te importa el llorar. Si tienes ganas de llorar ahí en tu casa, llora, porque ahí está Dios contigo. Ahí está Dios. No necesitas ir tal vez a una iglesia. Claro, cuando Dios ya empieza a hacer la obra en tu vida, te vas a tener que congregar, pero hoy, si Dios te está hablando a través de la palabra, llora delante de Dios, porque Dios sabe tu condición, y si tú eres sincero delante de Él, hoy tú puedes recibir la bienaventuranza en tu corazón de tener a Cristo, y vas a tener paz y felicidad. Ya no vas a ser el mismo, ya vas a llegar a tu casa o vas a entregar tu corazón a Cristo, y tu familia te va a ver distinto porque ya eres una persona distinta. Quiero dejarte esto en el corazón, porque solamente Dios puede cambiar nuestro gozo, nuestro lamento en gozo, perdón. Quiero leer para terminar Isaías 61. Este es un canto maravilloso que nosotros muchas veces cantamos en la iglesia, y que para mí ha sido uno de las cosas más hermosas. Dice, aleluya. La voy a poner en la Reina Valera 60, que estoy acostumbrado a la Reina Valera 60. Perdón, lo voy a leer en la Latinoamericana 86 también, pero por favor, vamos a leerlo en la Reina Valera 60. Dice acá, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor en esta hora de la tarde.
Oigan esto, desde el versículo 1. El Espíritu del Señor está sobre mí. Todas son palabras de Jesús que también fueron dichas en el capítulo 4 de Lucas. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido el Señor. Me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos. O sea, a los que ya no tienen fuerza, a los que ya apenas están caminando. A vendar a los quebrantados de corazón. Muchas cosas tal vez te han pasado en la vida, que ya no crees en las religiones, ya no crees aquí, ya muchos te han dañado el corazón. Dice, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza del Dios nuestro, y a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria, dice, en lugar de ceniza, que se les dé óleo de alegría en lugar de luto, manto de alegría en lugar de un espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para la gloria de él. Oiga esto. ¿Quién puede cambiar tu lamento en baile? ¿Quién puede llorar? ¿Quién puede cambiar ese lloro que estás sintiendo? Esa angustia que estás viviendo, mi hermano. Solamente el Cristo glorioso. Solamente Él. Entrega tu corazón a Jesucristo, porque Él sí puede darte un manto de alegría. Eso es sinónimo de bienaventuranza. Pero llora delante de Él. Dice aquí, Él es el que te puede sacar todo esto. El tiempo nos apremia en esta hora de la tarde. Pero quiero ya ir concluyendo. Quiero decirte, mi hermano, mi amigo, que el único que puede darte consuelo, que puede darte libertad, que puede sacarte de ese luto de tu corazón, de esa tristeza, de esa angustia, se llama Jesús. Su nombre es Jesús. La gente subía a la montaña a escucharle. La gente subía a ver lo que decía este hombre. Y este hombre era definitivamente... Llegaban y tenían la perspectiva del Señor. Este es el hombre que necesitamos escuchar y en él creer. Muchos de los fariseos mandaban, vayan a agarrarnos a Jesús, decían los fariseos a sus discípulos. Y regresaban los discípulos y les decían al Señor, a los fariseos, ¿por qué no lo traen? Es que nunca hemos escuchado a un hombre tal es. Este hombre es totalmente distinto. Claro, es el que tiene poder de sacarte de esa angustia. Si estás quebrantado, si estás cautivo en algún vicio, Él es el que te puede sacar, pero tienes que reconocerle a Él como tu Dios, como tu Salvador. Llora delante de Él, mi hermano, porque Él es el que puede darte la paz. Termino en esta hora de la tarde. Señor te bendiga, te guarde.